Alberto y Delia van a hacer una exposición más referida a lo que nos convoca, que es la presentación del libro. Todos saben que este libro, Representación y Participación Democrática en los Espacios Locales, es el resultado de un proyecto que dirigía Silvia. Creo que también es la manifestación de un recorrido de Silvia y un equipo de trabajo por la problematización de algunos temas que tienen algunas particularidades que a mí me gustaría destacar, al menos muy sintéticamente. Seguramente después serán más extensos en esa cuestión. Creo que particularmente en Silvia hubo siempre una preocupación que quedó registrada en sus líneas de trabajo. En primer lugar, vinculada a repensar la cuestión de los partidos, la representación, la participación, pero además con un anclaje local importante. Había quienes hemos discutido todos acá, hemos hablado mucho del tema con ella en mucho tiempo. Había una preocupación genuina por la cuestión política, pero además por la cuestión política que nos rodea cotidianamente. Creo que eso nos permitió en la facultad esa preocupación genuina de Silvia, que además encontraba eco en otros docentes e investigadores de la casa, nos permitió generar una línea de trabajo e investigación en la facultad muy importante, desde distintas perspectivas, pero entre otras porque yo me canso de señalar que hay que buscarle el punto de encuentro entre lo que nosotros producimos, investigamos, trabajamos en estas aulas con agendas políticas, sociales, concretas, y ahí, si uno rastrea en todas las actividades y los proyectos que llevó adelante Silvia, hay un registro de eso, una preocupación, pero además un vínculo fuerte. La otra cuestión importante es que había siempre en Silvia una preocupación por generar una interlocución con los hacedores de la política. Ese es otro dato que, al menos desde mi perspectiva, es un dato interesante y que refuerza esta idea de cuál es el vínculo entre la ciencia política, las ciencias sociales en general y la política. Había mucha dedicación, incluso muchos de sus trabajos son conclusiones en función de largas agendas de conversación con actores de la política local, nacional, provincial. Y eso es también un dato importante porque ayudó a poner en diálogo permanente a nuestra facultad en particular, a la ciencia política local en general, con los actores, los hacedores de la política. Creo que eso que decía antes al principio respecto de que esta preocupación permitió generar una línea o consolidar una línea de trabajo interior de nuestra casa de estudio, tiene un vínculo también con otro rasgo distintivo, particularmente en Silvia, pero que también se manifiesta en toda una generación de docentes de nuestra facultad, que es la de formar recursos humanos. Que no es, por supuesto que es una tarea muy importante, muchas veces no es común en el ámbito académico, eso también hay que decirlo. Y nuestra facultad creo que ahí tiene un capital muy importante porque hay muchos docentes, investigadores muy predispuestos a formar recursos, a transferir experiencias, a discutir con otros, a pasar la posta, para decirlo de alguna manera. Y eso desnuda, por supuesto, generosidad en quienes lo hacen. Yo decía que ese no es un rasgo que abunde en la academia en general, y nuestra facultad está muy presente. Creo que ese es un valor institucional que hay que preservar, que Silvia preservó. Acá voy a hacer un paréntesis más personal. Es muy difícil presentar un libro, un proyecto que nos Silvia y hacer referencia a lo que, al menos para cada uno de nosotros, Silvia significó. A mí no me gustaría ser muy extenso porque hay en esta sala, por supuesto, mucha gente que no solo tiene mucho más para decir, sino además tiene mucha más autoridad para decir. Yo por Silvia tengo en términos generales mucha admiración, que es la admiración que tengo por una generación de docentes de nuestra
facultad, que son los que tuvieron mucho protagonismo en la etapa de reconstrucción de la Universidad Democrática, que le han puesto mucho cuerpo a ese proceso de reconstrucción de la Universidad Democrática. A veces hemos sido muy injustos también institucionalmente al reconocimiento del aporte de todos esos docentes e investigadores. Y no me refiero a una línea política académica en particular, creo que el aporte fue importante de todos, aún en sus incidencias, aún en sus peleas. Creo que el prestigio que la facultad tiene que ver con esa generación de Marguerite. Y me habrán escuchado decirlo muchas veces, pero al menos yo lo vivo así y aspiro a que las nuevas generaciones así lo vivan. Es un espejo donde mirarnos. Los desafíos no son los mismos los tiempos, pero hay en ese espejo muchas cosas para retomar. Y después en particular tuve la suerte de pelear mucho con Silvia, de discutir mucho, de crecer mucho en el diálogo cotidiano, compartiendo con ella muchas instancias de gestión institucional. Eso que decía al principio para mí es un rasgo destacable de la generosidad con la que construía, así como lo planteé en términos académicos también, debo decirlo, la tenía en términos políticos, más allá de que tenía, como sabemos, una sinceridad y honestidad brutal para plantear sus ideas, pero creo que esa era, así como le ha traído mucho dolor de cabeza, también una gran virtud, que generaba en el otro un nivel de confianza, que al menos en mí generó un nivel de confianza muy alto. Yo lo dije muchas veces, nosotros tenemos una experiencia de construcción institucional muy particular en esta facultad, que los que la miran de afuera no la registran, en parte porque creo que no entienden la lógica. Pero cuando nosotros trabajamos la última transición institucional, Silvio y Fabián tuvieron un protagonismo, por supuesto, muy alto por el lugar en el que ocupaban. Yo les puedo asegurar que no hubo un solo trauma en ese proceso de transición, con las particularidades que tenía, de la situación en general y de los actores que protagonizábamos esa transición. Y eso habla muy bien de ellos dos, de Silvia también. Yo he crecido mucho también personalmente con Silvia, aún en esas discusiones y en esa diferencia. Tengo el gusto de poder decir que era uno de los pocos radicales a los cuales creo que le tenía mucha estima, y eso no es poco, de Silvia. La verdad que a nosotros digo, porque con María Eugenia la queríamos muchísimo, nos dolió mucho. Son esas pérdidas que todas, digamos, no se pueden recuperar, pero nos interesa recuperarla en todo caso como referencia, como legado, para nosotros muy importante. Creo que este aporte es, como todos los libros, muy interesante. Creo que quizás la tarea nuestra sea poder tomar esa posta con esa misma dedicación y preocupación con la que Silvia nos permitió consolidar esa línea de trabajo en la facultad, seguir profundizando. Hay excelentes jóvenes docentes, investigadores en esta casa que están en ese gran camino. Creo que ahí hay dos grandes responsabilidades institucionales: una, dar cuenta de esta agenda pública a partir de estos ejes de trabajo, que creo que es definitivamente sustancial, y creo que también hay al menos una responsabilidad de que estos análisis constituyan también un insumo para repensar la actividad política desde la universidad pública. Yo siempre digo que para mí hace falta que recuperemos la idea de la innovación en la política como concepto a veces que parece reservado para otras disciplinas. Creo que hay muy buenas construcciones institucionales, hay también mucho marketing alrededor, hay mucho que nosotros podemos decir respecto de esas experiencias, hay mucho que nosotros tenemos que hacer respecto de incorporar esas experiencias en la propia vida universitaria. Nosotros también tenemos esa cosa de estar siempre diciendo lo que la democracia es o debe ser en distintas esferas. Nos cuesta mucho muchas veces repensarnos a nosotros mismos o tomar esas cosas que decimos sobre
sobre el Estado y la sociedad y de construirlas para la propia vida universitaria. Así que para mí es un placer poder estar en esta presentación. Creo que era necesario también poder juntarnos para vernos muchos de los que construimos con Silvia esa relación tan especial que no tuvimos la oportunidad a lo mejor de decirle a tiempo todo lo que queríamos. Por suerte, previo en su momento de su internación, en un breve contacto pudimos hacerlo y eso, al menos personalmente, traslada la tranquilidad de poder haber manifestado no solo lo que en términos institucionales, sino también lo que en términos personales significó y significa. Para mí, en este caso, también incorpora a María Eugenia, porque hoy por el tema Eugenia no pudo estar, pero no sé qué siente esa noche. Bueno, muchas gracias. El libro es, como dijo Franco, es producto de un equipo de investigación que funcionó de manera muy interesante, fue muy productivo, tuvimos ciertas ideas que fuimos desarrollando que tenían que ver con ir haciendo público todo lo que íbamos investigando. Para eso armamos un sitio web, toda la documentación está online. Siempre nos movimos de una manera muy tratando de hacer público todo lo que íbamos produciendo, y el libro es para nosotros la frutilla de la torta, y es producto de mucho trabajo en circunstancias cambiantes y difíciles, muy signada obviamente por la enfermedad de Silvia, que nos atravesó a todos de distinta manera, y que desemboca en un libro que desde mi punto de vista es como objeto hermoso, y que Silvia tuvo mucho que ver en que fuera así. La tapa, de hecho, es una elección de ella, y es una tapa que para mí significa mucho, porque a mí no me gustaba al principio. Yo tenía otra idea, mucho más simple, qué sé yo, pero es como esta tapa simboliza, por un lado, lo que está en el libro, que es una cosa bastante caótica, desordenada, pero representa también lo que es el equipo de investigación, que era una cosa bastante caótica y desordenada, y también la imagen que yo tengo muchas veces de Silvia, caótica y desordenada, además de otras características que dijo Franco acá. Y si ustedes la ven, la tapa está lleno de situaciones, está lleno de ruido, está lleno de historias, está lleno de historias solamente la tapa. Eso es impresionante. Y a mí me hace acordar mucho, como les decía, por un lado los temas que trabajamos, pero por otro lado también lo que yo podía ver cada vez que iba a la casa de Silvia. Es más, en esta misma presentación, el hecho de que estén los hijos de Paula, o sea, los nietos de Silvia, y yo pensaba acá, en realidad lo que me falta son algunos de los perros, ¿viste? Porque, y los gatos. Y los gatos, sí. Podríamos haber traído. Sí. Y para mí, yo no puedo evitar, digamos, mezclar las cosas, porque la verdad que están mezcladas, o sea, es la emoción y la razón mezclada. Un libro es, podríamos decir, tal vez aparece como si fuera un objeto de la razón, ¿no? Y en realidad es mucho más que eso, y en este caso se hace, para mí, mucho más evidente eso. Se hace mucho más evidente que esta producción es una producción de la razón y del cariño también, ¿no es cierto? Y bueno, y Silvia tuvo mucho que ver con eso, con sus cualidades, que realmente eran, yo creo que Franco dijo cosas muy ciertas. Yo realmente esa franqueza brutal de Silvia también era una característica muy distintiva de ella, muy valiosa, para mí muy valiosa, también sobre todo en un ámbito como el académico, que a veces está muy cruzado de dobleces y de hipocresía
decía, no digo que siempre, pero a veces, y Silvia en ese sentido no lo era, y eso me parece que es un valor. Y bueno, y esa impronta creo que está un poco en este equipo de investigación que da lugar a este libro. Las razones que están contenidas en el libro, creo yo, hablan por sí solas. Cada uno, el que esté interesado, podrá leerlo y verá que son artículos distintos, que apuntan en distintas direcciones. De alguna forma el libro tiene esa cosa rara de que es algo que alguien dijo, pero a partir de que lo dice es cierto que deja de ser de quien lo dice y ya toma otra vida y cobra otra vida y sigue un curso que es imprevisible para quien dijo lo que está en el libro. Pero también es cierto que yo, Cintia, o Martín, o Gisela, o Mariano, o Silvia, acá de los autores presentes, podemos seguir dialogando en base a lo que está escrito acá. Y tal vez esa es la diferencia con Silvia, que realmente ya no está, digamos, físicamente, y en ese sentido es que a mí me produce, y creo que produce esa cosa de emoción, de alegría de poder presentar este libro al que ella le puso mucha fuerza estando transitando una enfermedad. Y al mismo tiempo la tristeza de que ella no pueda participar en los diálogos a que posiblemente dé lugar a este libro. Y eso es así. Entonces, por mi parte, yo quería destacar el trabajo de todos los miembros del equipo y por supuesto el de Silvia, y bueno, y nada más que eso. Esperando que la vida que tenga este libro y que las palabras que tenga este libro tengan que ver con esa vida que está en esta etapa y que bueno, espero que sea así. Bueno, por supuesto que en cualquier circunstancia la presentación de un libro es un hecho, en nuestro medio es un hecho destacable, pero en este caso además yo lo tomé como la excusa perfecta para que colectivamente la recorremos a Silvia. Y creo que me convocaron a mí precisamente por ese tema, no porque todos los que me conocen saben que yo no trabajo, mis temas de investigación no tienen que ver con representación y participación política o con los temas de los que trata el libro, más allá de que después voy a hacer alguna mención al trabajo precisamente de Silvia, porque ahí hay algún punto de contacto. Pero sí, con Silvia, además de que transitamos por lo menos desde los años 90, según yo recuerdo, podría volver más para atrás, pero muchas cosas juntas, junto con otras mujeres magnolias, y hoy me acordaba, creo que una de las primeras cosas que escribimos juntas, cuando allá por los 90 teníamos, porque además de estos temas, Silvia también trabajamos juntas otros temas, los de pobreza, los de exclusión, vulnerabilidad. Y esto de los temas cómo van cambiando, o las miradas cómo van cambiando, me acordaba que hay un artículo de los 90 que escribimos juntas y que tenía que ver con un problema de ese momento, porque el artículo se llamaba ¿Te acordás cuando había obreros? Es decir, era la época de los altos índices de desocupación, etc. Es decir, además de haber compartido espacios de trabajo, con Silvia compartimos muchas otras cosas. Gustos por lo estético, por las películas, es decir, por el cine, por la literatura, por la gastronomía, y por supuesto que compartimos también afectos, compartimos alegrías y tristezas. Y esto de las alegrías y las tristezas, las caras diferentes que tiene la vida, me llevó en primer lugar a pensar en la tapa.
la tapa del libro, en general a mí me gusta mirar siempre las tapas de los libros, y es una imagen, eligió un pintor de la escuela flamenca, Brueghel el Viejo, que a mí también me gusta, y eligió un cuadro, un óleo de este pintor, que representa opuestos, que representa, además de lo que Alberto leía en eso, el cuadro es el combate entre Don Carnaval y Doña Cuaresma. Entonces es la coexistencia de las alegrías y el recogimiento, la coexistencia de los desbordes y después del ir a pedir perdón para los creyentes, pero además es un pintor que tal vez la selección de Silvia en una de esas tiene que tuvo que ver con eso. Es un pintor que se dedicó mucho en esa época no a pintar a las élites, digamos, sino a los campesinos, hoy diríamos a las clases, a los sectores populares. Y eso también me gustó, y entonces eso yo también lo junto con el contenido por otro tema, no por el caos, por otro tema, porque si yo quiero mirar de qué se trata el libro, puedo hacer tipo solapera, como alguno puede ser. En la contratapa dice: el lector hallará observaciones y reflexiones críticas sobre la relación entre representación política e involucramiento ciudadano en políticas participativas. Y muestran las preguntas que articulan todos los trabajos que hay en este libro. Yo digo, no colectivo, es un libro coral. Me gusta más la idea de coral por los distintos tonos de voces que hay en un coro, y entonces por eso la idea de coral también la vinculo con la tapa. Y es coral además porque varios de los trabajos, pero entre ellos la elección es absolutamente, porque se me canta si quiere, pero en los trabajos, el de Silvia y el de Mariana Bernardini, están las voces de los otros, las voces de los ciudadanos, básicamente. Ustedes también saben que yo tengo cierta predilección por un estilo de trabajo que recupera las voces de la gente, entonces, de las gentes diversas. Entonces es probable que por eso me haya hecho esta relación entre las voces, entre lo coral y estos trabajos, estas voces que hay en el libro, que no son solo las diversas voces de los autores, sino que me parece que son las voces de las ciudadanas y los ciudadanos que nos prestan o les prestan a los autores sus palabras para llenar de contenido las categorías conceptuales, las categorías con que analizan y con las que uno puede discutir, pero que sin esas voces, esas palabras, estos enunciados, por ahí los contenidos son como están un poco más alejados. Y es por eso que mencioné específicamente, yo miré rápido el libro, hojeé algunos artículos, me detuve un poco más en estos dos que mencioné por razones personales y por supuesto que por razones estrictamente afectivas, el de Silvia, y además porque el artículo de Silvia, en ese artículo que toma los informes de auditoría ciudadana, ahí también hay una historia compartida con Silvia, es decir, con Silvia trabajamos en la elaboración de la información que dio origen a estos informes de auditoría ciudadana. Estuvimos en el trabajo de campo y en algunos casos elaborando los informes parciales o los informes finales que luego han sido tomados para dar
cuerpo, digamos, a este artículo que escribe Silvia. Entonces, es como cercanía múltiple que tengo con algunas cosas del libro. Con Mariana creo que vi sus inicios sobre el tema desde que trabajó en la pasantía, me parece, después recuerdo haber estado en la tesina. Entonces es probable que por eso haya leído también con detenimiento sí, los demás no se sientan, por favor. Pero las razones afectivas son las razones afectivas. Y entonces el de Silvia además me encantó leerlo, porque me parecía estar charlando con Silvia muchas de las cosas que veíamos cuando hicimos estas auditorías ciudadanas. Me gustó mucho leerlo, recomiendo además a todos, digo, acá hay mucho politólogo de paladar negro, pero les recomiendo la lectura del libro, porque me parece que es importante, pero yo en este entorno no me atrevo a discutir categorías conceptuales, sino simplemente a ser una lectora medianamente informada, con mucho afecto por por toda la gente, pero específicamente por Silvia. Además, añadamos que entre los municipios de los informes que ella tomó, uno de los municipios que está incluido es el que me vio nacer, entonces añadamos, y no está San Jorge, que el decano es de esa ciudad vecina, pero bueno, veo además entre el público muchos de los que estuvimos en ese momento, y cuando en las conclusiones Silvia agarra algunas de las cuestiones de las democracias de baja intensidad, y a lo largo del artículo va tomando, estas cuestiones de sí pedir pero no demasiado involucramiento, bueno, con los distintos grises. Entonces Mariana, la otra Mariana, Valeria, Lucio, que estuvo en otras ciudades, pero también puede ver, o podemos ver desde la cocina de la investigación, desde la trastienda, lo que nos costaba conseguir las voces, es decir, ese mínimo compromiso con la expresión. Yo había marcado algunas, pero no voy a abundar demasiado en eso, porque había marcado incluso párrafos precisamente de las distintas voces que referían a estas categorías que están usadas, como recuperando esta idea de lo coral, pero me parece que eso lo podemos dejar para que cada uno lo lea. Yo creo que es un libro imprescindible, pero no quiero abundar en lo que ya dijo Franco y lo que dijo Alberto, como Silvia como formadora de recursos, Silvia como abriendo espacios para los más jóvenes y en este caos ordenado. Voy a concluir leyendo un breve párrafo de las ciudades y las mujeres de Italo Calvino. Yo elegí el de la ciudad de Baucis, porque dentro de las ciudades invisibles a mí me dio la sensación que esta ciudad es la que está pero no se ve. Después de andar 7 días a través de boscajes, el que va a Baucis no consigue verla y ha llegado. Los finos zancos que se alzan del suelo a gran distancia uno de otro
y se pierden entre las nubes, sostienen la ciudad. Se sube por escalerillas, los habitantes rara vez se muestran en tierra, tienen arriba todo lo necesario y prefieren no bajar. Nada de la ciudad toca el suelo, salvo las largas patas de flamenco en que se apoya, y en los días luminosos, una sombra calada y angulosa que se dibuja en el follaje. 3 hipótesis circulan sobre los habitantes de Baucis: que odian la tierra, que la respetan al punto de evitar todo contacto, que la aman tal como era antes de ellos y con catalejos y telescopios apuntando hacia abajo, no se cansan de pasarle revista, hoja por hoja, piedra por piedra, hormiga por hormiga, contemplando fascinados su propia ausencia.